Bueno, tengan todos buenas tardes. Este día, 24 de marzo del 2021, vamos a dar inicio a la clase de Derecho Procesal 2 que corresponde a esta fecha, y para iniciar esta clase vamos a abrir la oportunidad de que todas las personas que ya se encuentran en la sala de clases, si tienen alguna inquietud o alguna interrogante que hacer, ya sea sobre las clases o sobre su parcial, pues lo puedan hacer en este momento. Si no tienen inquietudes pues si les van surgiendo más adelante, pues ustedes lo pueden ir haciendo a través del chat o al momento en que ustedes decidan abrir su micrófono para poder manifestar cualquier inquietud. Lo que quiero es que tengan presente que siempre está abierta esta posibilidad para poder manifestar sus inquietudes en este momento. Ahora en esta clase, para iniciar, si bien es cierto, comenzamos a hablar en la clase anterior de la abstención y de la recusa, no quisiera pasar el desarrollo de esta clase sin mencionar algunas cuestiones que son importantes que también ustedes las recuerden en relación a las nulidades procesales. Es importante que exista, que ustedes sepan que puede existir una causa de nulidad procesal que se alega tardíamente, que pudo ser tramitada mediante la regulación que señala el Código Procesal Civil Mercantil para el trámite de las cuestiones incidentales, que dijimos que las nulidades subsanables siempre deben de hacerse bajo ese mecanismo. No así con las nulidades insubsanables, porque dijimos que las nulidades insubsanables pueden ser alegadas en cualquier momento del proceso, incluso en la segunda instancia. Entonces, el código ya tiene señalado un trámite para las cuestiones incidentales. Y las cuestiones incidentales, mientras se están tramitando, gozan del efecto de suspender el proceso para darles respuesta a esa circunstancia que se puede estar alegando, que puede ser de tal gravedad, pero también esa causa puede ser perfectamente alegada posteriormente. Esa causa puede ser alegada posteriormente como un motivo de agravio y ser reconocida mediante un recurso judicial. Esto puede ser posible ante una eventual sentencia que le perjudica a la parte, es decir, que le es adversa y que ésta no reaccionó oportunamente en la primera instancia. Entonces lo puede venir a alegar perfectamente en un recurso. Eso es importante que lo tomemos en consideración. Y el Tribunal Superior lo que va a hacer en el momento en que sea alegado es decidir si aún ese defecto procesal persiste, ¿verdad? Y entonces esa situación que se puede plantear de acuerdo a lo que establece el artículo 515 del Código Procesal Civil Mercantil, y se establece el verdadero efecto que genera el rechazo de la improponibilidad que señala el artículo 266, entonces cabe la posibilidad de que incluso puede existir una condena en cosas procesales a la parte que se vio beneficiada por la estimación del Tribunal Superior jerárquico en cuanto a la cuestión incidental que se alega tardíamente y que no fue alegada previamente. Estas cuestiones incidentales, si bien es cierto, hay un mecanismo de que puede ser alegado de manera escrita y de manera oral a la hora de la audiencia preparatoria, ha establecido el legislador la prohibición
de que una vez se abre la audiencia probatoria en el proceso común, o una vez que se ha emitido la prueba en la audiencia de los procedimientos abreviados, pues ya no se puede instaurar este incidente. Eso ustedes lo pueden determinar de lo que establece el artículo 267, inciso 3 del Código Procesal Civil Mercantil. También es importante tomar en cuenta que la prohibición legal que ha establecido el legislador lo que pretende es que los medios probatorios que se han propuesto sean recibidos judicialmente independientemente del efecto o defecto de una cuestión incidental, que esa cuestión puede ser planteada vía recursiva, pero el legislador ha establecido el procedimiento y los límites hasta cuándo puede plantearlo en la primera instancia. Lo que realmente se pretende es aprovechar la disponibilidad de los medios de prueba sin interferir en la actividad probatoria completa. Les decía que el artículo 267 señala lo que estábamos mencionando con anterioridad. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Licenciada. Dígame, Brandon. Luego de hacer el incidente de la nulidad, en este caso pongámosle que es subsanable, y me dice el juez no al lugar, ¿eso se le puede interponer el recurso de revocatoria o de una sola vez puedo interponer apelación si en dado caso me es desfavorable? El incidente no le admite apelación. Depende qué es, digamos, el tipo de impugnación que usted va a utilizar. El derecho a impugnar sí se reafirma. Es decir, que la decisión que va a tomar el juez en cuanto al incidente de nulidad, sí existe la posibilidad de que usted la pueda impugnar. Lo único que hay que tomar en cuenta, si se da una resolución estimatoria de la nulidad, como esa resolución que estime esa nulidad puede poner fin al proceso, en ese momento se constituye una resolución definitiva y entonces va a admitir apelación. De lo contrario, solo va a admitir revocatoria. Y como ya la revocatoria no admite otros recursos, lo único que le va a quedar a ustedes es que si le fuese siguiendo adversa esa resolución, usted pueda, al final, cuando se haya emitido una sentencia, y si esa sentencia le sigue siendo adversa, podrá volver a utilizar ese motivo de agravio para que sea analizado en la segunda instancia. Y el tribunal de segunda instancia lo que va a hacer es determinar si esa nulidad aún persiste para mandar a que se anule y, de ser posible, se retrotraigan las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de esa decisión. Sé que va a depender de lo que se resuelva en el incidente. Gracias, Lic. Bueno, eso usted lo puede encontrar como sustento de eso lo puede encontrar en el artículo 270, que establece que dentro de la audiencia y practicada en su caso la prueba que se hubiera emitido, el juez decidirá sin más lo que proceda. Esta decisión será recurrible en apelación si pone fin al proceso. En otro caso, solo podrá recurrirse la sentencia definitiva que ponga fin al proceso principal, que es lo que yo le estaba diciendo. Y cuando la cuestión incidental no suspende el curso del proceso principal, se va a resolver directamente y con la debida separación de la decisión que ponga fin
a esto. Pero como las resoluciones, sí, este tipo de resoluciones se emiten revocatorias, que es la resolución ante el mismo funcionario que ha emitido la decisión, ¿verdad? Siempre y cuando esa decisión le cause agravio. Bueno, también decíamos que hay algunas cuestiones que el legislador en el Código Procesal Civil Mercantil también hay algunos casos especiales donde sí pueden plantearse los incidentes como la denuncia de falta de competencia objetiva, como eso lo pueden deducir del artículo 41. También la recusación por causa sobrevenida o desconocida por las partes, tal como lo dispone el artículo 52. También la capacidad para ser parte, esto también lo pueden deducir del artículo 65, inciso segundo del Código Procesal Civil Mercantil. Eso es importante aclararlo porque existe esa prohibición general en cuanto que ya no se pueden plantear cuestiones incidentales. Y en este caso, si se trata de esos supuestos, como se deduce esos artículos, lo podrán plantear. Lo que sí es importante también recordar o tener en cuenta que el abogado debe tener como mucha cautela cuando va a proponer una cuestión incidental. ¿Por qué? Porque, digamos, en el momento en que interpone esta cuestión incidental, debe de analizar si le es más conveniente que lo conozca el mismo funcionario judicial o que lo conozca el tribunal superior o el tribunal de segunda instancia. Y en ese sentido, si a él le conviene que lo conozca el juez de primera instancia, pues él lo que deberá instaurar es el recurso de revocatoria. El recurso idóneo va a ser el recurso de revocatoria, a pesar de que sea un rechazo de improponibilidad del escrito. Si lo que la parte se considera aún agraviada por esta resolución, puede dirigirse la impugnación con un auto simple o definitivo. El recurso, el auto simple no emite el recurso de apelación, salvo que el legislador lo haya establecido de manera expresa. Esto es en razón a la naturaleza de la decisión que se está tomando. Y eso ustedes pueden deducirlo del artículo 503 del Código Procesal Civil Mercantil. También otra de las cosas en relación a las nulidades es que cuando se toma una decisión por parte del funcionario judicial, se le pide el pronunciamiento, el legislador así lo ha debe de exigir que en la misma audiencia se le emita el pronunciamiento, porque cuando se interpone la cuestión incidental en la misma audiencia se rompe con esa posibilidad de diferir la resolución posteriormente de forma escrita, como si podría permitirse en los procesos declarativos y especiales. A pesar de la exigencia del pronunciamiento oral sobre la decisión de la cuestión incidental, también no se debe descuidar el contenido de esa resolución. Es decir, que debe de cumplir con las exigencias legales de motivación y de congruencia en la resolución o providencia judicial que se esté emitiendo, ¿verdad? Eso no lo debe descuidar el funcionario judicial al emitir solo porque sea una resolución oral. Y siempre recordar, como lo mencionábamos anteriormente, de que no debemos de decir que esta resolución no emite recurso. Más bien debemos de afirmar que se puede impugnar esta decisión, ¿verdad? Y que puede ser, depende
el tipo de resolución que el funcionario judicial esté emitiendo, se puede interponer una revocatoria o se puede interponer una apelación. O sea, depende del tipo de resolución, pero que en el caso de que estuviese interponiendo una revocatoria y aun cuando le fuese siguiendo ser adversa la resolución del recurso de revocatoria, pues a la parte le queda todavía latente la posibilidad de que más adelante, cuando se emita la sentencia definitiva, pues pueda retomar ese agravio como un motivo para su recurso. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Eso es como un resumen de lo que habíamos hablado, de lo que habíamos hablado, y un poco que quede como esto muy presente, en cuanto a las nulidades. Recordar que las nulidades subsanables siempre debe ser a través de un incidente de nulidad, ¿verdad? Y que tiene hasta la audiencia preparatoria, ¿verdad? Para poder alegar los incidentes. Una vez en la preparatoria, al inicio de la preparatoria, una vez ya en la preparatoria se inició la prueba para la probatoria, ya no hay posibilidad de alegar un incidente de nulidad subsanable. Las nulidades insubsanables debemos de recordar que pueden ser alegadas en cualquier momento del proceso. Eso no lo debemos de perder de vista. Licenciada. Dígame. Con el tema de la recusación, digamos que el juez no se tuviera algún motivo para el cual podría abstenerse de conocer del caso y no lo hiciera, la parte a la cual le podría causar un posible agravio de esto, tiene que hacerlo, tengo entendido, al principio, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasaría si, o sea, hasta después se dan cuenta de que quizás son familiares o amigos, no sé, por decirlo así, de manera de ejemplo? Sí. ¿Cómo se podría hacer en esa situación? Y dígame. Perdón, diga, Abraham. Dígame. No, siga con la otra pregunta. Yo después le respondo. Ajá, o sea, ese es el tema prácticamente de la preclusión, o sea, ¿hasta qué momento se va a poder interponer este incidente? Si se dan cuenta después del motivo del cual se podría recusar al juez. Y otra pregunta también es de este trámite de recusación. Entiendo yo que, bueno, por ejemplo, en la extensión, el juez tiene que darlo a conocer al Tribunal Jerárquico Superior, ¿verdad? Entonces, ese trámite, o sea, en ese momento, ese procedimiento suspende los plazos procesales dentro del trámite que se está llevando. No sé si me equivoco. Sí, ahorita vamos. Primera cuestión que hay que aclarar. La abstención y la recusación, en el código derogado se trataban como recursos extraordinarios. La abstención es la que hace el propio funcionario, ¿ya? Es lo que antes se llamaba la excusa, ¿ya? Es el propio funcionario, él es el primero que debe de identificar si no hay alguna circunstancia que le ponga en riesgo esa obligación y ese derecho, esa obligación de él de actuar con imparcialidad y ese derecho de las partes a tener un juez imparcial en el ejercicio de la función jurisdiccional que se va a seguir en ese caso. Entonces, la abstención es del juez, pero imagínese que, acuérdese que el juez es persona, es un ser humano que puede equivocarse, es una persona imperfecta, que puede surgir cualquier circunstancia, que puede ser de buena o mala fe, ¿ya? Entonces, a pesar de que también recordemos que en el código existe la obligación de actuar con lealtad, probidad y buena fe. Esa obligación es de los jueces y de las partes, de todos los que intervienen en el proceso. Pero ¿qué pasa si este juez, aún existiendo circunstancias que pueden poner en riesgo
esa imparcialidad, no dice nada, se calla, ve el caso y dice, ve, aquí está mi compadre, ve, aquí está, qué bueno que venía mi compadre, que este caso vino aquí, que yo lo voy a conocer y aquí le voy a ayudar a mi compadre. Eso es una especulación. Entonces, y no dice nada. Y si las partes se dan cuenta, ellos tienen la posibilidad de recusar al juez. Entonces, la recusación es de las partes. Pero, ¿qué pasa? Si no tiene conocimiento de ese motivo de recusación. Entonces, por eso, hace un momento estábamos hablando de que la regla general de los incidentes es que es hasta la audiencia preparatoria, ¿verdad? Y en audiencia preparatoria se tienen que alegar cualquier incidente, hasta ese momento, desde que conoció la demanda hasta ese momento. Esa es la regla general, pero las excepciones están, y las mencionamos hace un momento, en el sentido que si no se tenía conocimiento de ese motivo, pues lo debe de justificar, fundamentar y presentar su escrito pidiendo que se separe del conocimiento a ese juez, ¿verdad? Eso es importante. Y pues el juez, cuando tiene conocimiento, también debe de hacer su escrito motivado y lo presentan para que tenga conocimiento el funcionario superior a él. En el caso del juez de primera instancia va a ser la Cámara la que va a conocer, pero ustedes ya se van a dar cuenta que hay juzgados que son pluripersonales y que el legislador ha establecido otro mecanismo. Pero es el juez el que va a presentar ese escrito y es debidamente argumentado y fundamentado de por qué se quiere que le separen de ese caso, porque eso también tiene que ser de manera objetiva, porque no puede ser que un juez vaya a querer separar de un proceso solo porque es demasiado complejo, porque las partes involucradas son problemáticas. Esos no son motivos. Ya el legislador ha establecido cuáles son los mecanismos. Pero ya que Brandon nos empezó a hablar sobre la abstención y la recusación, vamos a recordar que, tal como lo habíamos mencionado, eran recursos extraordinarios en el código derogado, pero a pesar de que existían con estos procedimientos judiciales en el código derogado, también el Código Procesal Civil lo vuelve a retomar porque hay una necesidad constitucional, porque el derecho y deber de imparcialidad es un derecho constitucional en el ejercicio de la función jurisdiccional para proteger a las personas que están colocados en algún puesto jurisdiccional y en el que se pueda poner en riesgo la imparcialidad que se menciona, pero también el derecho constitucional que tienen las partes de que se les proteja jurisdiccionalmente. Es decir, que los jueces que conozcan de sus casos sean personas imparciales, sean personas que no resuelvan por amiguismo, compadrismo o por amenazas, por los motivos que el legislador ha establecido. La figura de abstención viene como a desplazar esos conceptos que antes se conocían como impedimentos y excusas según el Código de Procedimiento Civil. Esos principios que inspiraban a la excusa continúan vigentes para entender el concepto de la abstención. Y el artículo 52 del Código Procesal Civil Mercantil pretende evitar esa eventual parcialidad judicial frente a las partes o la sociedad en un asunto cometido a su conocimiento. Y por eso, en el Código Procesal Civil Mercantil existen causas que se sustentan en criterios que deben ser serias, razonables y comprobables. O sea, no puede alguien solo ir a decir, solo porque tiene miedo que este juez vaya a resolver en su contra, o por cuestiones
subjetivas de la persona que lo alega. Esas causas que permiten que se separe al funcionario judicial de esa labor jurisdiccional en el caso, tienen que ser serias, deben de ser razonables y también comprobables. La recusación también se reconoce como una cuestión incidental, tal como lo hemos mencionado. Y esa cuestión incidental está relacionada a la competencia del juez para conocer sobre ese caso. Ya no son recursos extraordinarios, como fueron considerados en el Código de Procedimientos Civiles derogado. Y aunque fueron criticados por la doctrina porque estaban inadecuadamente ubicados como recursos, no cumplían con las características elementales de los recursos, pero ahí estuvieron durante mucho tiempo. Y ese traslado de calidad de abstención y recusación, pues se ve reflejado en nuestro Código Procesal Civil Mercantil, en los beneficios en cuanto a la reducción significativa de las causales que pueden originar la adopción de este sistema abierto o sistema en los que se incluyen un motivo abierto para la recusación. Los motivos que ponen en peligro la imparcialidad, podemos mencionar los siguientes. Por ejemplo, las relaciones del juez o del magistrado con las partes, el mejor amigo, el compadre, ¿ya? No solo con las partes materiales, ¿ya? Sino con sus representantes procesales o los que le asistan o que le representan, ¿ya? Incluso puede ser recusada. Es decir, las relaciones del juez o magistrado con las partes materiales o sus representantes procesales. Ese es un motivo. El otro motivo es la relación que puede tener con el objeto litigioso. Imagínese que es una acción real la que se está efectuando. Las acciones reales recaen sobre los objetos y no contra las personas, no sobre las personas. Y puede ser que el juez o su familia o sus hijos, alguien tenga una relación con ese objeto en el cual el juez puede estar interesado, ¿verdad? Y en eso se va a poner en riesgo la imparcialidad. Otro de los motivos que ponen en peligro la imparcialidad es el interés en el asunto o en otro caso parecido. Y cualquier otra circunstancia seria, y como dijimos, seria, razonable y comprobable, que puedan poner en peligro la imparcialidad. Entonces, este es un número abierto. Estos son motivos abiertos, pero tienen que ser motivos serios, razonables y comprobables. Esos motivos se encuentran contenidos en el artículo 52 del Código Procesal Civil Mercantil. El artículo 52 del Código Procesal Civil Mercantil ha establecido en su epígrafe abstención y recusación, dice que los jueces o magistrados se abstendrán de conocer de un asunto cuando se pueda poner en peligro su imparcialidad, en virtud, dice, de sus relaciones con las partes, los abogados que las asisten o representen el objeto litigioso, por el tener interés en el asunto u otro semejante, así como cualquier otra circunstancia seria, razonable y comprobable que pueda poner en duda su imparcialidad frente a las partes o la sociedad.
Las causales son generales. Las causales de la abstención y la recusación son generales. Les decía que las causales son generales, pero eso no impide que se exija que sean serias, razonables y comprobadas. Es decir, que hay una apertura que puede ser cualquier causa, pero esas circunstancias sí deben de acreditar. No basta la simple alegación de cualquier causa por el abogado de la parte, porque puede existir la intención de la parte o del abogado de que se separe al juzgador del conocimiento de un proceso en particular. Lo que debe de existir es que eso que se esté alegando debe de sustentarse y acreditarse, ¿verdad?, en esos criterios serios, razonables y comprobados. El primer llamado, como ya hemos mencionado, a manifestar la potencial causa de parcialidad es el juez o magistrado, al ser la persona idónea sobre el conocimiento de los hechos que pongan en duda su integridad. Esa integridad profesional que se le exige a todos los jueces y magistrados. Del artículo 52, inciso primero, se desprende que la abstención de los jueces y magistrados en conocer de un asunto constituye una obligación y jamás una opción para ellos. Es decir, que el juez y magistrado que tiene conocimiento, él inmediatamente debe de abstenerse de conocer de ese caso. Inicialmente, en este caso nos vamos a referir un poco sobre la competencia, la abstención y la recusación. Inicialmente, las partes pueden plantear el incidente de recusación en el primer momento que se les presente la oportunidad para ello. Esto es cuando el juez no lo hace. Él tiene la obligación de abstener. Pero si no lo hace, o imaginen que las partes son tan diligentes que antes de que el juez pueda hacer su abstención, ellos presenten su escrito para que se recuse al juez. Entonces, las partes pueden plantear el incidente en el primer momento, pero va a depender del momento en que tengan conocimiento del motivo, porque si fuera desconocido para en la parte que está el recusante, ¿verdad?, se encuentra el juez habilitado legalmente para seguir conociendo, pero la parte se habilita para plantear ese incidente hasta antes del pronunciamiento de la sentencia. Ahí es el último momento en que las partes pueden presentar la recusación. Esa circunstancia tiene que ser acreditada de manera suficiente, ¿verdad? Ese va a ser el requisito de admisibilidad para la tramitación del procedimiento según lo que establece el artículo 52, inciso segundo. Dice que si no se abstuviere cualquiera de las partes, podrá plantear la recusación en el primer momento en que tenga oportunidad para ello. Y si no lo hiciere, entonces no se le dará curso.
Si los motivos de recusación hubieran surgido con posterioridad o fueran desconocidos por el recusante, podrá plantearlos con posterioridad hasta antes de dictar sentencia, pero estas circunstancias tendrán que ser acreditadas en forma suficiente, de manera clara. De acuerdo al planteamiento que hace de estas instituciones el Código Procesal Civil Mercantil, el incidente de recusación es posible promoverse aún en la fase de ejecución realizada, pues inclusive en esta etapa jurisdiccional puede afectarse la imparcialidad. Las reglas de la competencia funcional en abstención y la recusación pueden enunciarse de manera común al seguir la misma línea, aunque el legislador dé un tratamiento separado a la abstención y la recusación en los artículos 53 y 54 del Código Procesal Civil Mercantil. El conocimiento y resolución sobre la recusación son asignados al tribunal jerárquicamente superior, al superior a aquel tribunal que pretende abstenerse o recusarse según sea el caso. En los dos casos le corresponde al tribunal superior. Esa es una regla, pero se desprenden excepciones. Es una regla general en el que hay excepciones. En el caso de que el funcionario jurisdiccional que está involucrado sea un magistrado de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal competente para conocer de la abstención y de la recusación será la misma sala, pero van a conocer los magistrados restantes. Van a excepcionar al que se está absteniendo y está siendo recusado. Cuando se recusen a la mayoría o a todos los magistrados que conforman la Sala de lo Civil, la competencia funcional le va a corresponder a la Corte Suprema de Justicia en pleno. A pesar de la claridad de estos supuestos que he mencionado, aún se encuentran algunos casos sin regulación expresa, como puede ser el supuesto en que la Corte Suprema de Justicia en pleno conozca del recurso de casación y algunos de los magistrados que componen al tribunal se abstengan o sean recusados por las partes. La legislación deja respuesta a estos supuestos integrando por analógicamente lo que regula el 19 del Código Procesal Civil Mercantil, integrando la norma que desarrolla para la fijación de la competencia funcional en los artículos 53 y 54. El artículo 52, ya hemos dicho que regula la abstención y la recusación, y esa siempre lo que tenemos que tomar en cuenta es que a pesar de que son motivos generales abiertos, pues lo que sí debe de cumplir, esos motivos son así en beneficio de la administración de justicia y de la tutela judicial que debe darse a los justiciables, pero deben de ser motivos razonables, motivos serios, motivos comprobables, que si ponen en duda la imparcialidad frente a las partes de la sociedad, pues hay que darle camino. Si no los motivos de recusación también, ya hemos dicho que si surgen con posterioridad o son desconocidos por el recusante,
pues pueden plantearse con posterioridad hasta antes de que se dicte la sentencia, porque una vez se ha dictado la sentencia, pues habrá, ya no hay posibilidad de tramitar este incidente. La recusación siempre tiene que tramitarse con carácter preferente y que habrá que acumular en el mismo incidente todas las causas de recusación que existan al tiempo de promoverse alguna, ¿verdad?, si son conocidas. Por otra parte, es importante también tomar en cuenta que las partes no pueden allanarse a efecto de que el juez o magistrado que ha manifestado que pretende abstenerse de conocer del asunto, ellas se allanen a que conozcan. El artículo 53 señala que cuando un juez o magistrado considere que concurre respecto de él algún motivo de abstención, lo va a hacer saber al tribunal jerárquicamente superior mediante escrito motivado para que declare si es procedente o no que se abstenga de conocer del asunto. Y ya mencionamos lo de el mismo artículo 53 señala cómo o quién es el, cuando se trata del magistrado de la sala de lo civil, él debe de hacer saber la concurrencia del motivo de abstención a la sala mediante escrito, y es la sala la que va a decidir mediante la mayoría de todos los magistrados que conforman la sala el conocimiento y decisión sobre esa abstención o recusación. Obviamente que, como ya mencionamos, si fueran la mayoría de los magistrados los que están siendo, los que se están queriendo abstener o recusar, pues entonces le va a corresponder a la Corte Suprema de Justicia en pleno, y esa abstención se va a resolver sin más trámite, sin que sea necesario aportar pruebas. En cuanto a la recusación, el artículo 54 señala que el tribunal competente para sustanciar y resolver las recusaciones son el que resulte jerárquicamente superior. Entonces, en el caso, con la excepción de los magistrados de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se tramita la abstención? Los comentarios que podemos mencionar en esto es que una vez que se reconoce el motivo de abstención, pues las partes, el funcionario debe hacer de conocimiento de las partes y además debe de manifestar que pretende abstenerse de conocer y hacerse escrito. Todo lo se hace de conocimiento de las partes, pues las partes que forman parte de ese proceso tienen el derecho a conocer todo lo que ocurre en el mismo, pero como ya dijimos, las partes no pueden allanarse para que su funcionario siga conociendo de ese caso, ¿verdad? Las partes no pueden decir, mire, no, nosotros confiamos en que usted es una persona imparcial y queremos que usted siga conociendo. Las partes no pueden hacer eso. Es el Tribunal Superior Jerárquico el que va a determinar si realmente concurren los motivos para la abstención o para la recusación. La principal regulación sobre la abstención es el artículo 53 en el inciso segundo, que señala que la abstención se va a resolver sin más trámite, sin que sea necesario aportar pruebas. El procedimiento es que una vez que se ha enviado el escrito motivado por el juez o magistrado que pretende la abstención hacia el tribunal competente, este tribunal deberá resolver el incidente con la vista de ese escrito.
el tribunal debe de resolver con argumentación judicial, con esa argumentación judicial que le ha planteado el tribunal inferior, y no está sujeto a un plazo. El legislador no ha establecido un plazo, pero eso sí, ¿verdad? Debe de hacerlo en el plazo más breve, ¿verdad? Porque esto no debe de ocasionar una demora en el mismo. También esta resolución que decide sobre este incidente de abstención, pues puede tomar dos sentidos. Una es que se estime los motivos o que se desestime la causa de abstención que ha invocado el tribunal inferior. Esta resolución no admite recurso alguno. El único que interviene en el incidente es el juez o magistrado inferior. Y luego el tribunal competente le va a hacer saber al funcionario judicial que pretendía la abstención el contenido de la resolución. Y esa decisión también le es notificada a las partes. En cuanto al procedimiento señalado para la recusación, esta se estructura como una cuestión incidental. El trámite especial está en el artículo 55. Es una cuestión incidental que tiene su propia tramitología, ¿verdad? El artículo 55 señala que la recusación se debe de presentar ante el tribunal que está conociendo del proceso, se debe de expresar los hechos en que se fundamenta y debe de acompañar los documentos probatorios pertinentes. Una vez que se ha planteado la recusación, el juez o magistrado recusado manda a oír a las partes en el proceso por un plazo de 3 días. Una vez que ha vencido este plazo, él debe de remitir de inmediato todo lo actuado al tribunal competente para tramitarlo, que es el tribunal jerárquico superior que ya hemos mencionado, con el planteamiento diferente en el caso que se trate de los magistrados de la sala, ¿ya? A esto se le debe de acompañar un informe en el que se pronuncie el juez sobre la causa de recusación alegada. Y la recusación la debe de resolver el tribunal competente sin más trámite, con el escrito y con lo que le agregaron al escrito y con ese informe. Planteada la recusación de un magistrado de la sala de lo civil, pues previa audiencia de las partes por el mismo plazo común de 3 días, se mandará a oírle y se van a decidir sin más trámite. El escrito de recusación será presentado por el abogado de la parte ante el tribunal que conozca del proceso principal. En esta debe de expresarse razonadamente los hechos constitutivos del motivo por el cual se debe de apartar al funcionario, y la documentación probatoria si la tuviera. Una vez que se recibe el escrito, el funcionario judicial que está siendo recusado pedirá opinión a las partes en ese plazo de 3 días. Las opiniones pueden ser conformes a la parte contraria o con oposición de la parte contraria sobre ese motivo que puede estar siendo invocado por el recusante. O puede ser que se adhiera al trámite que se ha iniciado, agregando otro motivo más para recusar al juez o al funcionario judicial. Y una vez que se vence el plazo, pues el expediente que se forma se remite al tribunal competente para el conocimiento de la decisión.
Debe de agregar, hemos dicho, un informe, el recusado, donde él debe de decir o pronunciarse si confirma o no la existencia de la causa que está alegando el recusante. Eso ustedes lo encuentran de manera clara en el artículo 55, inciso segundo del Código Procesal Civil Mercantil. Pero también existe una modalidad, otra modalidad al trámite anterior que hemos mencionado. José Roberto, ¿tenía alguna pregunta? Brandon, ¿tiene la mano? Brandon. Sí, licenciada, gracias. Respecto de en este caso de las salas de la corte, usted mencionaba, no sé si es así, pero solo para manera de aclarar, cuando se recusa por decirlo así, a un magistrado de la sala misma pueda conocer, pero si se recusan o se abstienen la mayoría de ellos, que son 3, va a conocer la corte en pleno, ¿verdad? Esto que estamos hablando ahorita es aplicable solo para la sala de lo civil, o se aplica a las 4 salas. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que tenía, bueno, yo creo que me la contestó, era sobre si no se podría plantear algún tipo medio impugnatorio frente a las resoluciones que se evitan, ya tanto sea de abstención o de recusación. Creo que No, eso sí no, ¿verdad? Y no admite recurso alguno. Es que, bueno, yo le soy sincera, Brandon, en cuanto a mí, yo estoy clarísima en cuanto al ámbito civil mercantil. En una lógica jurídica, yo me atrevería a decir que en el caso de las excusas y las recusaciones que existen en el derecho procesal penal están específicamente establecidas en el Código Procesal Penal. En la Ley Procesal de Familia, ahorita tendríamos que revisar si de manera supletoria se aplican las del procesal civil mercantil. Pero siguiendo la lógica que ha tenido el legislador en el ámbito del procesal civil mercantil, tendría que ser igual en el ámbito de la sala de lo penal. Y lo que se trata de familia, pues le corresponde siempre a conocer a la sala de lo civil. Pero en el ámbito de lo penal, siguiendo esta lógica del legislador, pienso yo que tiene que ser igual, ¿verdad? Tiene que ser igual, porque lo que se trata es de que exista pues una transparencia en las resoluciones judiciales, que no se ponga en duda por parte de las partes y la sociedad que hay imparcialidad. Entonces, si van a ver, imagínense que se abstienen o recusan a la mayoría de los miembros de una sala, pues no se van a tener por la forma en que se toman las decisiones en cuanto a cómo deben de tomarse, no vamos a tener los votos necesarios para poder tomar la decisión válidamente. Entonces, tiene que ser la Corte en pleno la que tiene que conocer sobre esa excusa o sobre esa recusación. Licenciada, ¿y ya se ha dado algún caso donde, digamos, se abstenga o se recuse algún juez y ya con el juez que lo va a sustituir, también se trate de aplicar la misma figura, abstener o recusar a ese que se ha hecho? Sí, ya se han dado. Sí, ya se han dado casos, porque acuérdense que esos motivos que el legislador ha planteado por las relaciones con las partes o por las relaciones con el objeto no son propias de una sola persona. Entonces puede ser que la persona que nombren como reemplazante, como para que conozca de ese proceso, pueda tener alguno de los motivos por qué abstenerse o recusar.
Voy a plantearles un caso. Particularmente a mí me nombraron para que conociera un caso de una, quiero ver, recusación del juez de primera instancia de Ilobá. Entonces se fue a la Cámara y la Cámara dio por válido los motivos y me nombró a mí como juez reemplazante. Cuando a mí me llevan el proceso para que conociera del caso, empiezo a revisar, eran varias partes en el proceso, y me doy cuenta que una de las partes era mi compadre. Entonces yo me abstuve de conocer. Inmediatamente que llevé, presenté el escrito a la Cámara y la Cámara dio por válido las argumentaciones que yo había presentado sobre una de las partes que estaba en ese caso. Entonces, no es como, ese es un caso particular que yo he tenido, pero me imagino que pueden existir muchos más casos, ¿verdad? Que ya hubo una recusación y que también el que ha nombrado no puede seguir conociendo porque puede tener alguno de los impedimentos que señala el Código Procesal Civil. Gracias, licenciado. Que me abrieron la puerta aquí. ¿Ven esta puertecita que está aquí? Me la abrieron, por eso cerré la cámara. Bueno, entonces, decíamos que la tramitación de la recusación existen variantes, ¿verdad? La regla general, también como en la obtención, es que sea el Tribunal Superior, ¿verdad? Pero esa modalidad en la sala, que si solo se trata de uno, pues va a conocer el resto de magistrados. Una vez que se ha expuesto la regla de la recusación, entonces hay que ofrecer respuesta, ¿verdad? A esos supuestos que pueden no estar regulados, pero pueden mencionarse, por ejemplo, alguna causa legal en hechos que requieren medios probatorios distintos a la documental, como podría ser la testimonial, precisamente porque hay apertura sobre los motivos de recusación que pueden invocar las partes, tal como lo podemos deducir del artículo 52, inciso primero. Como hay una omisión legislativa y hemos dicho que tenemos que integrar las normas que están previstas para la tramitación de las cuestiones incidentales. Allí hay un trámite en el 55, pero si hay cuestiones que no están reguladas y que es necesario por esa apertura a los motivos, pues entonces hay que tomar e integrar lo que dispone el artículo 263 del Código Procesal Civil Mercantil para aplicar en los supuestos no reglados lo que señala del 263 al 270, que regula los supuestos incidentales, la regla general de no suspensión del proceso principal, las excepciones las tiene el artículo 264, también regula los supuestos de suspensión del proceso principal y la tramitación conjunta, que también regula que se puede promover de manera escrita esta cuestión incidental, y también la sustanciación de las cuestiones incidentales y la decisión sobre el incidente. En este caso, tenemos que traer a colación que todas las cuestiones incidentales, ya sean de carácter procesal o material, que son distintas del objeto principal, pero que tienen relación con se tramitan en piezas separadas en la forma que establece el artículo 263 y siguiente.
pero que las cuestiones incidentales que se tramitan en audiencia, pues son sustanciadas y resueltas directamente en audiencia. Cuando la causa legal de la recusación que ha sido invocada por la parte afectada es consentida por el funcionario con el informe que tiene que agregarse al proceso, pues el incidente se decide sin más trámite. Fuera de estos supuestos que hemos mencionado, pues difícilmente puede configurarse otros de mayor dificultad, porque de aparecer van a ser resueltos conforme a la tramitología que establece el Código Procesal Civil Mercantil para el desarrollo de las cuestiones incidentales, como hemos mencionado, y que se regulan del 263 al 270 del Código Procesal Civil Mercantil. ¿Cuáles son los efectos de la abstención y la recusación? Los efectos que producen el planteamiento del incidente de abstención y recusación pueden dividirse en los momentos. Primero, los efectos por la interposición del escrito, ¿verdad? Que eso los extraemos del artículo 52 y 56 del Código Procesal Civil Mercantil, ¿verdad? Que establece los escritos por medio de los cuales se plantean la abstención o la recusación, no producen el efecto de inhibir del conocimiento o intervención al juez correspondiente, sino a partir del día en que se le hace saber la resolución, se lo declara separado del conocimiento o intervención en el asunto. Sin embargo, no podrá pronunciar resolución final en el proceso o recurso mientras esté pendiente la recusación o abstención, pena de nulidad. Hay cuestiones urgentes, ¿verdad? El segundo de los efectos es el derivado de la decisión del incidente, que están contenidos también en el artículo 56 y 57 del Código Procesal Civil Mercantil. En el primer grupo que hemos mencionado, efectos por la interposición del escrito, los efectos por el planteamiento de los incidentes, pues hay una necesaria acumulación de todos los motivos de recusación existentes al momento en que se promueva en el incidente, tanto de la misma parte que lo promueve como de todas las partes que intervienen. Y eso lo que va a ocasionar es que hay un rechazo si se plantean con posterioridad. En cuanto al planteamiento de la abstención o la recusación, no produce el efecto de inhibir el conocimiento del juez, al juez que conoce el asunto principal, pero no puede pronunciar una resolución final mientras esté pendiente de resolverse este incidente, ¿vea? De la recusación o abstención. Y en el segundo caso, que son los efectos generados por el pronunciamiento de la resolución del incidente, hay que resaltar lo siguiente. Una vez que se ha estimado la abstención o la recusación, se manda a separar al juez o magistrado del conocimiento, ya sea en la intervención o resolución final del proceso civil y mercantil. Si el funcionario a quien se pretende separar del conocimiento del proceso pronunciase resolución final, entonces se habilita a la parte afectada para que pueda alegar la nulidad de esa resolución.
el tribunal que resuelve sobre el incidente va a designar a quien debe de suplirse en el cargo, según lo que la ley orgánica judicial establece. Si se desestima y se comunica la decisión de la abstención o la recusación, el funcionario jurisdiccional debe de continuar con el proceso y desaparece esa limitación de pronunciar enumeración de efectos. Se distingue la posible anulación de la resolución final cuando está aún pendiente la decisión del incidente de recusación y abstención. Esto se debe al tratamiento que le daba el Código Procesal Civil, que utilizaba la figura de la queja por atentado, por dejar sin efecto la resolución final. Eso ya sabemos que no existe en el Código Procesal Civil. Lo que existe es la posibilidad de que se pida la anulación, se inicia el proceso de nulidad. Con la vigencia del Código Procesal Civil Mercantil, como se suprimió la pena, o sea, la queja de atentado, entonces se ha utilizado la nulidad de actuaciones procesales. Y así se logra la finalidad deseada, que es la de dejar sin efecto esa resolución final que no debió emitir el funcionario judicial. La decisión de la cuestión incidental, como se dijo anteriormente, la decisión que se da con ocasión del incidente de abstención y recusación comprende varios pronunciamientos que puede ser de contenido estimatorio del motivo que ha expuesto el funcionario o se ha alegado por la parte interesada, y el tribunal competente debe designar el juez o magistrado, quien debe de seguir conociendo la tramitación del proceso, y eso atendiendo la ley orgánica judicial, ¿ya? Artículo 12 y 23. Por otro lado, de acuerdo al mismo artículo 57, si la decisión es desestimatoria, entonces se desvincula al funcionario judicial y se habilita para que continúe con la tramitación del proceso. Y se condenará en costas al recusante. Ya dijimos que existe expresamente la imposibilidad de impugnación a las partes contra las resoluciones dictadas en el incidente. De ahí que la necesaria conformidad con lo decidido es justificable, pues en caso de duda, si la labor del funcionario judicial se afecta su imparcialidad, debe de designarse otro distinto, ¿verdad? Al existir la menor duda de que puede haber a la imparcialidad, pues hay que separar a ese funcionario del conocimiento de ese proceso. Les decía, eso es en el mismo beneficio de la administración de justicia. También es importante tomar en consideración que los peritos también pueden ser recusados, no solo los jueces. Si bien es cierto, el Código Procesal Civil Mercantil ha suprimido esa institución que regulaba el Código de Procedimientos Civiles, que era la tacha de perito, pero persiste la justificación de esa posible o eventual afectación en la credibilidad al momento de ofrecerse una opinión por un facultativo, es decir, por un perito. Y esa
inevitable realidad se retoma en el Código Procesal Civil y Mercantil por la abstención y recusación de peritos. También en beneficio de las partes. Y esto está regulado en el artículo 385, inciso segundo y tercero del Código Procesal Civil Mercantil. Sobre esta regulación, como la operatividad de la recusación de los peritos, debemos de utilizar la interpretación analógica en relación a las dudas que puedan surgir sobre los motivos de abstención y recusación. El procedimiento aplicable y los efectos de la decisión del incidente en relación a los peritos, pues los motivos de abstención y recusación, las causas de abstención las regula el inciso segundo del artículo 385, no las menciona, aunque deben de entenderse que estas son las mismas que se aplican para la recusación. En cuanto a las causas de recusación del perito, deben completarse con las precisiones del artículo 52 del Código Procesal Civil Mercantil. Y la cuestión incidental debe de sujetarse al trámite que regula los artículos 263 y siguientes del Código Procesal Civil Mercantil, esto en virtud de no fijarse un trámite distinto. La competencia funcional debe entenderse que es atribuida al mismo juzgador que conoce del objeto principal del proceso. También en relación a la abstención del perito, el trámite es breve, pues él va a invocar los motivos y el juez que conoce el caso principal va a proceder a nombrar otro perito en el plazo de 3 días siguientes a la recepción de la abstención. Planteada la recusación del perito dentro de los 3 días siguientes a la designación, eso impide la realización del peritaje hasta y la solicitud es inadmisible la recusación del perito fuera Licenciada, disculpe, sí, fíjese que hay momentos que como que se le corta la llamada porque ya en la parte final no le escuché, donde dice los 3 días siguientes, hasta ahí, ya lo demás ya no se le escuchó. En el caso de que se plantea la recusación del perito, esta tiene que hacerse dentro de los 3 días siguientes a la designación. Por eso es que cuando se designa un perito, siempre se le notifica a las partes. Y no se le discierne el cargo al perito hasta que transcurren esos 3 días. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que las partes lo puedan recusar o que el perito pueda abstenerse de realizar ese peritaje. Entonces, el juez debe, si es una abstención, en ese plazo debe nombrar otro perito. Y si es una recusación, pues él también en ese plazo, después de que han pasado esos 3 días, en ese plazo se ha interpuesto la recusación, pues también el mismo juez debe de nombrar otro perito. Lo que debe de quedar claro es que si se hace una recusación fuera de ese plazo, va a ser inadmisible por extemporáneo, porque ya ha precluido y se considera que se ha consentido la designación de ese experto. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Bueno, si no tienen preguntas, vamos a quedarnos hasta aquí. Les agradezco
la atención prestada, y en la próxima clase vamos a, luego de hacer un recordatorio de esta clase, vamos a iniciar a hablar sobre el recurso de casación. Y quizá una pregunta muy fuera de la clase, por eso hay que esperar que... Sí, buenas noches. Dígame. En materia de obligaciones, la figura de la reconvención, ¿cómo se debería de entender esa figura? Reconvención en materia de obligación. Sí. Es que, bueno, yo creo que está como un modo de extinguir obligaciones, vean. 1318, creo, del Código Civil. Porque en el Código Procesal Civil Mercantil, la reconvención es una contrademanda. Y en materia de obligaciones, que es derecho sustantivo, quiero buscar, déjenme ver. Me parece a mí que está como un modo, no, la reconvención es, la encontramos en la reconvención en pago. ¿Será que a eso se está refiriendo, Arles? Referente a la interposición del acreedor o del llamamiento del acreedor que hace el deudor. Ya, pues sí, es a la reconvención en pago. Vale, es que les voy a decir, la reconvención en pago es una figura necesaria para establecer la mora en el pago. Esa es una figura necesaria para establecer la mora en el pago. Y eso es necesario cuando hay ciertos contratos que no tienen la figura de la mora. No se estableció un plazo o no se estableció cómo se iba a entender que el deudor iba a estar en mora. Entonces, cuando eso no existe, para fijar la fecha de la mora, es necesario reconvenir el pago al deudor. Es decir, eso se hace de manera judicial. También se puede hacer de manera notarial. Usted va y le dice al deudor, a través de una notificación que le hace el juzgado, que se le está reclamando el pago, debe estar de manera clara qué es lo que se le reclama, ¿no? Que se le está reclamando el pago, se le notifica la primera vez. Y puede llegar el supuesto deudor y querer pagar, ¿verdad? Pagar, o buscar a su acreedor y pagar. Si no ocurre nada de eso, pues vuelve y viene y el acreedor dice que se le debe reconvenir hasta por segunda vez para que se mora, ¿verdad? Entonces vuelve y se le avisa de nuevo, y una vez que se ha notificado que es como un emplazamiento de manera correcta, se le certifican esas diligencias al acreedor para que pueda en el proceso correspondiente establecer la mora con eso. No sé si le dejo claro con eso o lo dejo más confundido. No, estaría claro, licenciada. Entonces serían dos figuras completamente diferentes, una sustantiva y una procesal en este caso. Sí, sí, porque la procesal es una contrademanda, la reconvención. ¿Ya? La reconvención procesal es cuando usted lo demanda y usted reconviene al que está demandando, presenta una contrademanda contra ese demandante. Perfecto, muchas gracias. Bueno.